Vamos a, en primera y segunda de Tesalonicenses. Voy a hablar breve, una lectura breve, y no es mucho lo que voy a hablar. Es un llamado a la gratitud. Debemos dar gracias siempre a Dios. Es un llamado que está revelado en el libro de Dios, un llamado a que el pueblo del Señor sintamos gratitud de todo lo que se nos hizo con nosotros. Vamos a leer, Pablo le estaba escribiendo a la iglesia tesalónica, pero en esta mañana es para nosotros. Según de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13 al 14. Hay tres cosas muy importantes ahí. Nos amó, nos predestinó y nos dio la gloria eterna, porque todos estábamos instituidos de la gloria de Dios. Pero hay dos cosas muy importantes en la primera escritura. Nos amó, nos predestinó, nos escogió en el amado y nos dio esa gloria, esa riqueza en el cielo, para siempre y por toda la eternidad. Vamos a leer 13 a 14. Pero nosotros debemos, es un deber del pueblo de Dios. El Espíritu Santo enviado al apóstol Pablo, debemos dar gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor. ¿Quién era Fermín Gómez? Un guadalajero, tomatrago, parrandero y pagano. Y Dios no me pagó conforme a lo que nosotros ayer decía. Yo había ofendido la santidad de Dios. Y siendo el ofendido y yo el ofensor, Él me habló con amor. Para perdonarme y ayudarme diciendo, yo a el cielo. Pensemos si voy a haber gratitud en nosotros, no tan solo hablando, tener gratitud, aprender a la gratitud con el Señor. Pero nosotros debemos dar gracias a Dios respecto a otros hermanos amados por el Señor, que Dios haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación del Espíritu Santo y la fe y la verdad, la cual nos llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. La gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la otra escritura está en 2 Tesalonicenses, es dar gracias a Dios porque aquel dice que en el momento de persecuciones y aflicciones se está ahogando, el niño se está ahogando. El capítulo 1, versículo 3. Ya se está ahogando el niño. Debemos dar siempre gracias a Dios. Debemos dar siempre gracias a Dios respecto a nosotros, hermanos. Como decimos, en cuanto a nuestro evangelio, debemos dar siempre gracias a Dios por nosotros, hermanos. Como decimos, en cuanto a nuestra fe va creciendo, tengo la palabra. Allá creciendo en conocimiento y madurez, en fe, en amor y en paciencia. En el momento de las persecuciones, aflicciones, en diferentes características, Dios las habrá convertido en crecimiento, en fe, amor y paciencia, en la esperanza de la venida del Señor. Ahora vamos a mirar en la otra Colosenses capítulo 1, versículo 13, 12 al 14. Lo que dice el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, a la iglesia que había en Colosas. Esa iglesia había sido fundada por Epafras, pero la encarnación del apóstol Pablo. Notemos lo que dice en el capítulo 1, versículo 12. Con gozo dando gracias a quién? Al Padre. Con gozo, no con tristeza. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Notemos la expresión del versículo 13. Pablo, que fue antes Pablo de Tarso, era del concilio, pero dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Nos ha librado, eso incluye. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecados y herencia con los santos en luz. Hay tres cosas, hermanos, solamente, sencillamente, que como la palabra de Dios nos enseña que a tener gratitud con el Señor de lo que ha hecho con nosotros. Y la primera escritura que hemos leído nos enseña que hemos sido amados por el Señor. No es que nosotros fuéramos amados a Dios,
sino que nos amó primero. Y prueba de su amor fue que nos dio ese gran regalo, esa dádiva, ese presente que brotó del corazón de Dios. Que desde los tiempos remotos, desde antes de la fundación del mundo, la misericordia y la fe se encontraron, planificaron cómo salvarnos del juicio del castigo eterno y darnos un lugar en el cielo. Por eso el Señor Jesucristo, cuando fue bautizado y va a empezar su ministerio oculto, dijo: el tiempo se ha cumplido. Todo lo que estaba escrito de él en los libros de Moisés, los profetas y los salmos, el tiempo se ha cumplido, el tiempo, el calendario profético del corazón de Dios. Lo que estaba escrito y que había sido el propósito de Dios por medio del Señor Jesucristo, enviado a este mundo a que sufriera lo indecible, ese ministerio de misericordia y amor, de obediencia. Él dijo: no es que nadie me la quite, sino que tengo poder para poder mi vida y volver a tomar a mí mismo. ¿Por qué ese mandamiento lo recibí de mi Padre? El hermano no, porque el hermano Padre dijo: cuando estaba el Señor en la cruz, estaba el corazón que dijo la verdad de Dios, y la gracia de su amor. Tal cual. Pensemos que fue un ministerio de misericordia. Por eso el apóstol Pablo, como ya he dicho, cuando dice: Dios que es rico en misericordia, y si uno mira el Salmo 103, que no nos pagó conforme a lo que nosotros merecíamos, sino conforme a su mucha misericordia, que suele más tarde y mañana para con nosotros. Está en el Salmo 103 y en Lamentaciones que día dice: mirando en la desobediencia de Israel y del pueblo gentil, haciendo una evaluación, el profeta dice: por la misericordia de Dios no hemos sido condenados o destruidos, porque su misericordia son de más tarde y mañana para con nosotros. Grande es su paciencia y su misericordia, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos son arrepentimiento. Por eso nos dice que la paga del pecado es muerte, pero el regalo, esa provisión que brotó del corazón de Dios cuando nos dio que ir para el infierno, debemos tener gratitud de lo que éramos, no para volver a ese lugar. ¿Qué nos quedó el pasado? El vicio, el trato, la patata. Lo que éramos, lo que somos y lo que vamos a hacer. Debemos dar gracias a Dios que Él nos amó y nos predestinó, nos escogió en el amado. Pero el versículo 14, el cual nos llamó mediante el Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Por eso me llama la atención del apóstol Pablo en Romanos 8, o el capítulo 8, versículo 18. Él dice: tengo por cierto, yo pienso que más que sufrió como siervo, el siervo perfecto, sabemos quién es. Él sufrió bendecible y nadie puede sondear totalmente el dolor y la gloria de mi amado. Solo el corazón de Dios lo puede guardar. Yo conozco algunas cositas. Pero el apóstol Pablo dice: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables a la gloria, donde se van a abrir horizontes en la eternidad de la gloria de Dios y Padre, de los espíritus que están escritos en el libro de la vida de Cortés. Pero el Señor en la oración sacerdotal, capítulo 17, versículo 24, dice: Padre, aquellos que me han dado, aquellos que creen en mí, quiero el sentir el corazón de mi amado con nosotros. Quiero que donde yo estoy, ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que tú me diste, porque me has amado desde antes de la fundación. Esa gloria, esa felicidad que fue comprada a precio de sangre. No hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir con cosas corruptibles como oro plata, sino con la vida preciosa del Santo de los Santos, que como un cordero fue predestinado desde los tiempos remotos, desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado a todo el tiempo por amor a nuestro Santo. Pero el segundo punto es dar gracias. El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, a la iglesia también de Tesalónica. Había muchos problemas y aflicciones, pero en las aflicciones y problemas que había unos con otros, esa obra había prosperado, porque esa obra no era de los hombres, es de Dios. Esta obra ha prosperado. Yo me acuerdo cuando con el doctor Ponzo hicimos ese lugar. Claro, pero no lo arreglamos bien. Allá hay una bonita muy fuerte, hermano, que con el permiso va a dar hermano Barrio, donde estableció la mujer.
y ha prosperado, el Señor lo ha bendecido. ¿Por qué? Esta obra de quién es? Es una obra de Dios a través de su Hijo y el Espíritu Santo. La obra es de Dios, es de Dios, es de su nombre. Por eso nadie puede señorearse en una obra. El fundamento del corazón de Dios a favor de su pueblo es el Señor Jesucristo. Y el sustento del pueblo del Señor es el Señor Jesucristo por medio de su palabra. En todo sentido, el Señor es el sustento y el fundamento a favor del pueblo de Dios. Por eso aquí, en la segunda enseñanza, ese pueblo había pasado por aflicciones, pero dice, debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos. Como he dicho, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor para con todos, porque hay tres cosas. En los momentos de adversidades, persecuciones, necesidades, problemas entre ellos, había crecido en fe, amor y paciencia. ¿Hasta cuándo debemos tener paciencia? ¿Por tiempos? ¿A ratos? ¿O siempre? El Espíritu Santo ahí Santiago dice, tener paciencia hasta la venida del Señor, mirando como el labrador trae precioso fruto, aguardando la lluvia temprana y tardía, tener también con paciencia, afirmar nuestros corazones, porque la venida del Señor te ayuda. Él vendrá con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros que hemos quedado todavía el Señor, seremos glorificados o transformados a un cuerpo semejante a la gloria del Verbo eterno Hijo de Dios. Por lo tanto, alentados unos a nosotros con estas palabras. Son palabras de consuelo, de alegría, de paz y de esperanza, que somos peregrinos que vamos andando por esta senda de justicia hasta que aparezca la estrella resplandeciente de la mañana. Saltaremos sobre cerros de manada para recibir al Señor en el aire o en las nubes, y allí estaremos siempre. El tercer punto, y ya no tengo más que hablar. Colosenses, capítulo 1 y versículo 12, con gozo. Con gozo. Hermanos, si ha perdido el primer amor, el gozo, la alegría, ya vuelve el doctor Rosa, que ya está conocido. Hermanos, si ha perdido la devoción del primer amor, lo que dijo David, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, un espíritu doble me sustente, hazme oír gozo y alegría, y se retirarán los huesos que has partido. Y él lo restableció. Pero debe ser con gozo, hermanos. David dijo en el Salmo 4, que hablo con el Espíritu Santo, Señor del cielo, tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de aquellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor del cielo, me haces vivir contigo. Dependo de mi Señor. No tengo esposa, no tengo hijos, mi papá y mi mamá son tiempos que murieron, pero tengo un padre eterno. Y tengo la familia del pueblo del Señor. Estaba pensando para viajar por ahí el martes, a ver el carro para ver cómo viajaba para Calcata, y me dicen los hermanos de Troy, voy a tocarlo, no voy a hacer el nombre, ¿qué le hace falta? ¿O tiene todo? Entonces, hasta que sea la diferencia, no uses tu palabra. David dijo, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, y tu buen espíritu me guía. Tiene la escritura que dice, con gozo hago gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. El Salmo 16 abrió un salmo mesiánico, pues dice, Jehová es la porción de mi herencia y mi culpa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Puede decir que ahí tiene dos características para Israel, la tierra prometida de Canaán. Pero Pedro dice allá que los que estaban despaciados en el Ponto, Galacia, Capadocia y Bitinia, hemos sido renacidos para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, incontaminada, inaccesible, guardada en los cielos, en seculares. Una herencia comprada a precio de los ángeles, la vida de mi amado, la derramó, sufrió bendecible, para librarme a mí de ese tormento eterno, y dar mi lugar de felicidad y de paz, de dicha en el cielo, a todo el pueblo del Señor y los que faltan. Pero dice, el versículo 13 me llama la atención, que Pablo está librado, y Pablo
se incluye también. Nos ha ayudado, no dice nos ha ayudado, si eres un religioso fanático, no dice la palabra, del Sanedrín instruyó a los pies de Gamaliel, el doctor más elocuente que tenía Israel según la ley, y sin embargo estaba bajo la potestad de la Trinidad. Estaba sin Cristo, sin Dios, sin esperanza, como dice la carta de los Efesios. Estábamos sin Cristo, sin Dios, sin esperanza, andando por un camino ancho a la eternidad, en el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Un cambio de posición, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecados y herencia, con los años de luz para siempre, y solo la eternidad. Por eso el Señor dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo lo hubiera dicho, buen puesto preparar lugar para nosotros. Pero nos llama a la tener virtud con el Señor, porque hay por nosotros, pagando el precio de nuestra redención. Y en esta mañana, los que estamos después del Señor, estamos con la voluntad de Dios y el amor de Dios. Dependemos de la gracia y de la voluntad de Dios, que nos amó y nos escogió, nos predestinó en el amado y nos logró ese castigo eterno, y ya posiblemente estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Hablando del gozo, vamos a cantar un himno en carrera de gozo, hermano. 175. 175. Gozo tenemos por Cristo Jesús, felicidad mediante su cruz, unas delicias andando en la luz, y gozaremos de gloria y paz. 145. Okay. Gozo tenemos por Cristo Jesús, felicidad mediante su cruz, unas delicias andando en la luz, y gozaremos de gloria sin par. Gloria sin par con el Señor, gloria sin par por su favor. Vamos muy pronto al Señor.
del Señor lo que el Espíritu nos haya dado para esta ocasión. Antes de abrir las Escrituras, quiero en primer lugar agradecer a la Asamblea y las asambleas que son los anfitriones de esta conferencia por la amable invitación de estar aquí. Quiero expresar el aprecio para hermanos colaboradores que han animado mucho en esta conferencia, en la participación. Y esperamos de que el Señor es el que pueda dar fruto en esta conferencia, no solamente en estos días, pero en nuestra vida, en días venideros. Quiero, hermanos, leer los versículos en el libro de Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. Es el ejercicio mío en estos momentos hablar palabras acerca de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, no voy a leer desde el versículo número 1. Si fuera una reunión de ministerio, tal vez no el día señorial, tomaríamos los primeros 7 versículos como enseñanza práctica para nosotros, comparando el cristiano con el personaje Juan. Pero no solamente ha sido una conferencia muy cristocéntrica, pero también es el día señorial. Así que espero, hermanos, enfocarnos de nuevo en nuestro amado Salvador. Por lo tanto, voy a iniciar la lectura en el versículo número 8. Apocalipsis capítulo 1 y el versículo número 8. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Hermanos, estamos nosotros en el día del Señor, no en el día del Señor. Estamos en el día del Señor. Hay 2 ocasiones en el Nuevo Testamento cuando la palabra Señor es un adjetivo, no un sustantivo. Adjetivo es una palabra que describe el sustantivo. Por lo tanto, la traducción pudiera ser señorial. Estaba en el día señorial. Es hoy, el domingo, el día señorial. Nosotros, al usar la expresión día del Señor, muchas veces lo relacionamos con un tiempo futuro, cuando Cristo va a estar rigiendo o haciendo juicio aquí sobre la tierra. Esta es una de las ocasiones cuando es día señorial, un domingo, y Él estaba en el Espíritu. Y esto también ha sido nuestro anhelo hoy, estar en el día señorial en el Espíritu. La otra ocasión es en el 1 Corintios capítulo 11, cuando Pablo a los corintios va a decir de que ellos no comen la cena del Señor, o sea, la cena señorial. Ellos están haciendo su propia cosa. Pero bien, nomás este detalle para indicarnos de que esto no es que Dios le trasladó el tiempo a Juan,
sino que le trasladó en visión a ver las cosas futuras. Bien, versículo 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, o el día señorial, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios, y esperamos que el Señor nos ayude a poder dar sentido a estas palabras de la lectura pública. Amén. Rápidamente voy a indicar lo que tengo por delante, y en este tiempo disponible lo que queremos ver, número 1, es la dignidad de Cristo en los títulos que hemos leído. Y hemos leído 7 títulos distintos de nuestro amado Salvador. Y nosotros queremos ver la dignidad de nuestro Salvador. Esta mañana iniciamos nuestra reunión de la Cena del Señor cantando acerca de esta dignidad. Tú eres digno, oh Señor. Y por lo tanto vamos a ver que en sus nombres vamos a ver una dignidad. Pero no solamente esto, y esto lo vamos a ver mayormente en los versículos 8 a 11, vamos a ver cómo Él, en una forma dramática, una forma de mucho color, Él va a describir a nuestro Señor Jesucristo, pero la dignidad de Él. En el versículo 12, quisiera notar una designación muy especial que Él va a usar, y creo que hay por lo menos 4 detalles en el versículo 4 que nos van a ayudar con esta designación que Él da aquí en cuanto a lo que Él está viendo. Cuando llegamos a los versículos 13 al 16, lo que tenemos es la descripción de nuestro Salvador. Y ahora tenemos 9 aspectos de lo que Él va a describir de nosotros. Así que espero que, hermanos, haya en este pasaje algo para que cada uno pueda apreciar algo de Cristo en lo que Él ha escrito. En el versículo 19, dudo mucho que vamos a llegar a esto, pero ahí tenemos las direcciones a Juan, o una directiva. Él va a decirle algo de este libro entero cuando Él lo escribe de esta forma. En el versículo 20 tenemos el desarrollo del secreto, pero vamos a regresar al tema esta mañana, y vamos a llegar aquí a lo que es, en primer lugar, la dignidad de nuestro Señor Jesucristo en sus nombres. Él va a empezar en el versículo número 8, y según lo que tenemos en nuestra Biblia, que se divide en capítulos y versículos, es una sección nueva que Él inicia en el versículo número 8. Pero aquí vamos a notar de que Él usa este nombre, que va a usar varias veces, de hecho lo vimos por lo menos 2 veces, pero el primer título que quiero marcar acerca de nuestro Señor Jesucristo son estas palabras. Él dice, yo soy el Alfa y la Omega. Ahora, eso es algo que nosotros hemos, por lo menos en connotación, escuchado en esta conferencia. Aquí tenemos lo que los
eruditos de la palabra de Dios y los que estudian a profundidad estos idiomas van a decirnos de que es la primera letra del alfabeto griego y la última letra. Yo soy el alfa y la omega. Pero vamos a tratar de pensar, imaginarnos por un momento esto mismo. Cuando los niños van a la escuela, no les enseñan solamente la A y la Z. Y nosotros usamos la expresión a veces de A a Z. Aunque en México a mí me enseñaron que uno puede nomás decir de P a P, ya. Pero cuando llegamos aquí, lo que vamos a ver es Él darnos este título, esta descripción o la dignidad de Cristo aquí dicho, el alfa y la omega. ¿No es cierto de que en el primer himno de esta mañana, de hecho desde el principio de esta conferencia, hemos escuchado de Cristo como el verbo? Entonces, cuando llegamos aquí, Él no solamente va a usar dos letras, pero va a hablarnos de Cristo diciendo que voy a usar todo el alfabeto. Y cuando Él usa cada letra del alfabeto, va a juntar letras. ¿Para qué? Para hablarnos de Cristo. Y el alfabeto entero, esta expresión que tenemos aquí. Pero no solamente esto, y cuando llegamos aquí, yo sé que dice alfa y omega, y quiero sugerir de que tiene que ver obviamente una expresión alfabética. Pero Él va a decir, esto es lo que quiero usar para transmitir mi mensaje. Dios dijo, yo quiero hablar al hombre. ¿Cómo voy a hablar al hombre? En palabra. Entonces, ¿qué va a ser mi palabra? El verbo es mi palabra. Entonces yo voy a hablar de Cristo. Entonces Él usa todo el alfabeto, que puede desde la primera letra hasta la última letra, y vamos a poder aprender allí algunas cosas acerca de Cristo. Así que en primer lugar lo que tenemos es una expresión alfabética. Pero cuando llegamos a la segunda expresión aquí, Él va a decir esto, el principio y el fin. Ahora no es tanto una expresión alfabética, sino una expresión cronológica. Tiene que ver con tiempo. Y cuando Él dice aquí el principio y el fin, vamos a pensar en nuestro Jesucristo, como hemos hecho en meditación esta mañana, antes de que hubiera la primera cosa, Él ya era. Y después de que todo va a terminar, hay Cristo todavía. Entonces Él nos va a decir que soy el principio y el fin. De hecho, cuando las cosas principiaron, Él era el autor de este principio. Cuando estamos hablando, y ya hemos visto en la conferencia que Juan capítulo 1, versículo 1, nos va a hablar de un principio eterno. Pero ahora, cuando Él está dando relación a lo que Él va a ver, específicamente en cuanto al universo, Él dice, miren, existió o empezó el universo. Antes del universo había uno, y por lo tanto Él se llama el principio y el fin. Nosotros entendemos de que Jesucristo conoce las cosas desde el principio hasta el fin. Y entonces cuando llegamos aquí está Juan. Y tal vez nomás una palabrita acerca de su situación para ver la maravilla de lo que el Señor le está revelando. Juan no está en condiciones muy buenas que digamos. Él está en una cárcel, está aislado, está en un lugar donde él no tiene comunión con la asamblea en Éfeso ni nadie. Él está ahí solo. Y cuando él está sufriendo, perseguido, etc., Dios le da esto. Hermana, nosotros que estamos aquí, el día de hoy, el día del Rosario, Colombia, y las situaciones a nuestro alrededor, cosas pasan en nuestra vida. Posiblemente estoy hablando con alguien hoy y usted está sufriendo persecución. Posiblemente estoy hablando a alguien y usted se siente aislado en la vida que está llevando ahorita. Posiblemente hay alguien aquí y está sufriendo por causa del nombre del Señor. Y esta tarde le queremos que abra los ojos y mire arriba y vea a alguien que es del principio al fin. Y cuando todo esto pasa, Él va a estar todavía. Entonces Él dice, yo soy el alfa y el omega. Dios quiso comunicarse, se comunica en palabra y usa todo el alfabeto para comunicarnos lo que es la palabra suya. No solamente el alfa y el omega, el principio y el fin. Vamos a ver que hay un tercer título que aquí está en este versículo. Curiosamente, de estos 7 que hay, la mayoría están en el versículo número 8. Dice entonces, dice el Señor, no solamente el alfa y el omega,
no solamente el principio y el fin, dice el Señor. Esta palabra es la palabra que nos indica de Él su plena autoridad. Hermanos, venimos de países de mucha violencia, de inseguridad. Alguien me andaba preguntando cuando dije que voy a Colombia. ¿Vas a Colombia? ¿No te da miedo? Y dije, me da más miedo en México que me da en Colombia. 32 años viviendo en México. ¿Cuál miedo me va a dar en Colombia? Pero vivimos en sociedades violentas, inseguras, donde las autoridades están en contra de nuestro Salvador, donde estamos sufriendo a veces, queriendo luchar para que nos den permisos de predicar o de construir, donde podemos nombrar el nombre de nuestro Jesucristo. Hermano, hermana, Él es el Señor, la suprema autoridad. Cuando terminan todos los reinos de este mundo, el que va a reinar aquí sí en la tierra es el Señor. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor. ¿Quién es el que va a tener la última palabra? El Señor. ¿Quién es el que va a traer las cosas a su fin? El Señor. Entonces no solamente tengo una expresión alfabética y una expresión cronológica, pero ahora veo en el nombre del Señor que esto es una expresión de autoridad, para no decir autoritaria, porque esta palabra tiene una connotación de que Él sería un dictador. No es así, pero la autoridad es suya por ser el Señor. Entonces, estos son tres. Vamos al número 4. Aquí, Él dice, el que es, el que era y el que ha de venir. Obviamente nuestra palabra Jehová, la persona del Dios que es para siempre. Pero cuando llegamos a esta palabra, y podemos comparar esta palabra con la palabra del Antiguo Testamento, vamos a ver de que cuando Él dice el que es, el que era y el que ha de venir, Él está hablando de una persona que quiere relación. De hecho, en Génesis capítulo 1 vamos a ver o a leer de Dios, de Dios, de Dios, de Dios. Pero cuando llegamos al capítulo 2 y Él hace al hombre, ¿sabe? Hay un cambio. Ahora es Jehová Dios, Jehová Dios, Jehová Dios. Y aquí está el Dios que se relaciona con personas. Pero no solamente es el Dios personal, es también el Dios del pacto. El que es, el que era y el que ha de venir. O sea, su palabra, su pacto es igual a su persona. Y entonces cuando llegamos aquí, no solamente es el Dios es un Dios personal, el Dios del pacto. Él es el Dios de la promesa, porque Él promete y cumple. Entonces, Juan está en esta isla. Juan estaría pensando, Él nos enseñó que íbamos a sufrir algunas cosas, pero nunca me lo imaginé que iba a ser tanto. Pero el Señor Jesucristo nos enseñó de grandes días, días tan grandes que van a venir, pero no han llegado todavía. Juan escucha esta palabra. En la quien has creído es el que es, el que era y el que ha de venir. Hermana, hermano, que tomemos ánimo en esto esta tarde. Por lo que esté pasando a nuestro alrededor, Él cumplirá su palabra. Él llevará a cabo su promesa. Él quiere una relación con el pueblo. Él es este Dios, el que es, que era y el que ha de venir. Pero tenemos una sexta palabra allí en este versículo. Cuando llegamos al final del versículo dice, el Todopoderoso. En la breve
expresión tenemos el autoexistente, una expresión de su existencia eterna. Pero aquí lo que tenemos es el Todopoderoso. El Señor Jesucristo mismo, Él que tiene todo poder. Ahora, nomás un detallito, especialmente para maestros de escuela dominical y clases bíblicas. Cuando hablamos de nuestro Dios, no vayamos a decir a nuestros hijos y a nuestros alumnos que Dios todo lo puede, porque esto sería un error. Dios no todo lo puede, porque la palabra de Dios dice que Él no puede mentir. Y la palabra de Dios dice que no se pueden arrepentir. Nuestro Dios no es un Dios que todo lo puede. Nuestro Dios es el Dios que tiene todo poder. Él es el Todopoderoso. Él tiene todo poder. La capacidad de Dios es infinita. El poder de Dios es supremo. Él es el Todopoderoso. Quiero rápidamente ir a una séptima expresión describiendo nuestro Señor Jesucristo en el versículo número 11. Dice y decía: yo soy el alfa y el omega, ya lo vimos. El primero y el último. Esta es la expresión que no le hemos visto todavía. Alfa y omega, una expresión alfabética. Principio y el fin, una expresión cronológica. Pero aquí, cuando tenemos el primero y el último, es una expresión numérica. Está hablando de números. Yo soy, dice él, el primero y el último. De hecho, cuando nosotros preguntamos cuál es el primer número, la respuesta de una escuela sería diferente que la escritura. Porque yo veo hasta que, creo que si estaba leyendo y poniendo mucha atención mientras estábamos viajando por estas calles, creo que vi la calle 0. Pues no sería la calle 1. O sea, 0. 0 es 0. Pero la calle 0, y nosotros tendríamos que escribirlo en una dirección si quieren saber para dónde vamos. Voy a la calle 0, no vas a ningún lugar. No vamos a decir, sí voy a un lugar, pero se llama calle 0. Pero cuando llegamos a estos números, el matemático aquí entre nosotros diría que números van hasta la infinidad. Cuando termine el último número en infinidad, ahí todavía está Cristo. Esta extensión de números que Él va a usar todas las letras para hablarnos de Él. Va a usar el tiempo para expresar lo que Él puede hacer, el tiempo, tanto que Él hizo en tan poco tiempo Dios mismo. Y ahora Él va a decir, todos estos números nos pueden contar lo de Dios. Cristo dice, yo soy el primero y el último. Y antes de que se empezó a contar, Cristo había. Y cuando se termine con estos números en infinidad, Cristo, Él está allí todavía. Esta es la grandeza de la persona que Juan vio en misión, cuando Él estaba en la isla de Patmos, ahora tratando de nomás vivir lo que le quedó de vivir en estos días. Pero no solamente quiero hablar acerca de esta dignidad de Cristo en cuanto a su nombre, o sus nombres o títulos. Vamos a ver el versículo 12 por un momento. En el versículo 12 dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Sencillamente, 4 detalles en este versículo. Número 1, las primeras palabras son
me volví para ver. Me volví para ver. Quiero hablar acerca de la percepción espiritual. Vi para ver, o me volví para ver. Gracias a Dios por hermanos y hermanas con percepción espiritual, de que puedan ver las cosas, pero las cosas que son, por favor. Hermano, hermana, lo que estamos leyendo, que leamos lo que está sobre las líneas y no tratar de poner cosas entre las líneas. Que estemos leyendo lo que está escrito en blanco y negro. Bueno, a menos que uno tiene una Biblia con edición letra roja, entonces la letra roja también. Pero lo que está escrito en blanco y negro en este libro, pero necesitamos tener percepción espiritual. Y eso es lo que Juan tenía. ¿Por qué dio Cristo a Juan esta revelación y no a otro? Porque había unas cosas que Juan había aprendido y por su vida Cristo tenía la confianza en él de poder darle esta visión, porque Juan tenía esta percepción espiritual. Yo espero de que cuando hermanos piensan en mí, que pudieran pensar de que por lo menos hay algo de percepción espiritual en cuanto a la palabra de Dios. Pero eso es nomás un detalle que tenemos ahí. Pero enseguida quiero notar otro detalle en el versículo 12. No solamente me volví para ver la voz, esta es la percepción espiritual, pero después dice, vuelto vi 7 candeleros de oro. Quiero hablar por un momento acerca de esta palabra 7. No solamente había percepción espiritual, había ahora perfección espiritual, porque envió 7 candeleros. Hermano, hermana, en un momento, y si hay tiempo, nomás quiero mencionar algunas cosas acerca de estas 7 iglesias. Pero la percepción espiritual es que lo vio. Pero ahora la perfección espiritual, Él nos da 7 candeleros que están ahí. Cuando llegamos este mismo libro, no vimos el versículo, pero nos va a decir de que cuando llegamos a esta figura, hay lo que son en el libro símbolos y representación. Un símbolo no puede ser un símbolo de un símbolo. El símbolo puede representar o puede indicar representación, pero un símbolo no puede ser un símbolo de un símbolo. Cuando llegamos aquí, Él va a decir ahora de que hay la perfección espiritual. En el versículo 11 tenemos los nombres de estas 7 iglesias. Ahora, cuando llegamos al final de este libro, de este capítulo, perdón, los 2 capítulos que siguen, nos va a indicar algo sumamente importante en cuanto a no solamente lo que es la designación de ella, pero nos va a estar hablando acerca del diseño de ellos, el diseño en las 7 iglesias. Pero en primer lugar, cuando Él vio 7, Dios decidió de que no necesitaba poner más en estos libros para poder completar la enseñanza que necesitábamos para nuestros días. Desde los primeros días hasta nuestros días, en 7 iglesias, Él iba a poder indicar esto. Él iba a poder dar esto en un diseño muy, muy específico. Iba a ser sencillo, pero no nada sencillo. Sino simplemente, claramente lo puso en este orden. Una perfección espiritual. Son 7. Una de las maravillas es de que la enseñanza que fue entregada específicamente en etapas de estas iglesias, la enseñanza que llegó poco a poco, llegó de tal manera que en ninguna época se desesperaron diciendo Cristo no puede venir en nuestros días. En otras palabras, en cada época esperaban al Señor. Y la enseñanza en la época de Éfeso, digamos,
ellos pudieron esperar al Señor. Y nosotros que estamos en la etapa de la Odisea, nosotros podemos esperar al Señor. Y cada etapa entre ellos, la enseñanza se entregó de tal forma. Esto fue el diseño de Dios para que cada creyente en toda época, desde la ascensión de Cristo, pudo esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Percepción espiritual, perfección espiritual, pero ahora quiero mencionar algo acerca de lo que es el candelero. Dice 7 candeleros. Presentación espiritual. Lo que vamos a notar de que este mismo libro nos dice que los candeleros son las 7 iglesias. Eso quiere decir que el candelero es el símbolo que representa la verdad que es la iglesia local. Entonces, representación. Hermano, hermana, la representación de nuestro Señor Jesucristo sobre la faz de la tierra el día de hoy es una asamblea local. Vamos a ver aquí representación o la perfección en esta representación. Una de las cosas que vamos a notar es que esta representación se espera que haya hasta la venida del Señor. En nuestros días estamos escuchando de asambleas que desaparecen. Triste escuchar de una asamblea que existía pero ya no hay. Sugiero que hay por lo menos 3 razones por las cuales una asamblea puede desaparecer. Una es por la falta de testimonio. Una es por la falta de miembros. Personas son mayores. Recibí una carta un día de uno que decía: queremos tener comunión con ustedes porque se ha cerrado la asamblea y hemos vendido el local y estamos repartiendo los fondos. Qué triste. Por falta de miembros, ya no hay un candelero, no hay personas. Sería lo más triste. Una asamblea puede desaparecer porque Cristo puede quitar el candelero. Mucha gente, mucho ruido, mucha actividad, nada del Señor. Y el Señor tendría que quitar el candelero. Ahora, una cosa, hermano, mientras la advertencia de quitar el candelero está en las Escrituras, no hay el registro de ninguno cuando Cristo quitó el candelero. Digo que iba a poder quitar el candelero, pero en su gracia, que sepamos nosotros, por lo menos por el registro bíblico, no hay que Él quitó el candelero, pero existe la posibilidad de que dejemos la doctrina, empezamos a practicar otras cosas, abrimos la puerta, no para la gente, abrimos la puerta para que entre el mundo y todo lo demás, y el Señor pudiera quitar el candelero. Pero aquí tenemos entonces, en este versículo, esta representación perfecta, o sea, la percepción espiritual, perfección espiritual, representación espiritual. Pero una cosa más que quiero decir, esto para nuestro ánimo en cuanto a este versículo. Dice, luego vi 7 candeleros oro. Yo sé que este país, el país vecino, hay asambleas muy grandes. Pero hay algunos de nosotros que venimos de asambleas muy pequeñas. Cada asamblea Dios la ve como de oro. Si hay alguien aquí que
Viene de una asamblea pequeña y dice, no, nosotros no somos nadie, no somos muchos y no podemos, y no. El candelero es de oro. El candelero en los ojos de Dios es algo precioso. El candelero, por menos hermanos que hay, por menos hermanas que hay, el candelero es de oro. Y el aprecio en el corazón de Dios mismo por el candelero. Tenemos ahora lo que es la preciosidad perfecta. No solamente en el primer renglón, perfección espiritual, presentación espiritual, pero la preciosidad espiritual. La asamblea se compone de santos, aunque a veces no actuamos así. La asamblea se compone de creyentes. Y fallamos al Señor. La asamblea se compone de nosotros por la gracia de Dios que nos recibió. Se compone de nosotros, pero en los ojos de Dios es un candelero de oro. Yo quiero nomás preguntarnos, el candelero, o sea, la asamblea, el candelero es el símbolo, la asamblea es lo que está siendo representada. Estoy ayudando a hacer brillar el candelero donde estoy yo. Bien, vamos a seguir adelante porque llegamos a esta sección acerca de nuestro Señor Jesucristo. Quiero hablar por un momento acerca de estos 9 aspectos de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 13, Él empieza a decir, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Esta es la primera expresión, una ropa que llegaba hasta los pies. Quiero hablar del decoro de nuestro Señor Jesucristo, una ropa que llegaba hasta los pies. Seguramente usted ha escuchado a un hermano hablar acerca de la ropa de Cristo en su tiempo aquí en la tierra, la ropa que llevaba al nacer, la ropa que llevaba mientras estaban ellos aún cerca de la cruz del Calvario, en que le envolvieron en su sepultura. Pero aquí lo que tenemos es esta ropa de nuestro glorificado Salvador. Y él va a decir, Juan está viendo, y él al ver, él dice que vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Entonces el decoro de nuestro Señor Jesucristo, el hecho de que completamente vestido de esta forma. Cuando llegamos al Antiguo Testamento fueron sacerdotes y específicamente el sumo sacerdote que llevaba una ropa, vamos a llamarlo una ropa real, de esta forma representando las verdades de Dios, y el Jesucristo mismo de esta forma lo hace. Entonces el decoro de nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, él dice ahí, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Vamos a ver ahora la dignidad de nuestro Jesucristo. Él como, no el general que ha llegado al ejército ganando la batalla, pero con un cinto ancho alrededor del pecho, hablando de la fuerza, pero a la vez órganos vitales, el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Y en gran dignidad Él puede presentarse, porque Él es aquel que ha hablado y va a hablar en un momento más. Él es aquel que Juan quiere ver, y vamos a ver no solamente el decoro de nuestro Salvador, pero la dignidad de nuestro Salvador. Él es digno de llevar este cinto de oro, que es el decoro o la decoración también a esta vestimenta, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Una de las cosas que me ayuda a pensar en el cinto de oro, me enseñan de que oro es algo muy pesado. Pues yo no sabía porque yo no cargo oro. Pero me dicen que oro es una cosa muy pesada. Y aquí tenemos uno que tiene un cinto de oro. Imagínense la fuerza de esta persona que puede caminar con este cinto de oro por el peso que lleva. Pero no es el peso que lleva en el sentido de kilos,
Es lo que se está mostrando ahora, es la preciosidad que lleva, o pesos, si quiere, cuántos costó para que lo tuviera. Y Él, en toda esa dignidad, Él puede apoderarse de esto para mostrarnos quién es. Pero la tercera cosa que quiero notar rápidamente es su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana. Después dice, como nieve. Cuando pensamos ahora en el Señor Jesucristo, estamos hablando voy a mencionarlo de esta forma, la deferencia de nuestro Señor. No la diferencia, la deferencia de nuestro Señor. Esto quiere decir de que Él está mostrando de que tiene forma de pensar, tiene juicio que usar. Es una persona que su cabello blanco le muestra por experiencia de vida, autoridad y sabiduría que hay, la deferencia de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando llegamos ahí va a decir que esta descripción, esto no es como el cabello de algunos de nosotros, bueno, ustedes que sí tienen cabello, pero llega a ser más o menos blanco y un poco de negro y un poco de otro color tal vez, a menos que echen ahí de la Palma Norte o no sé cómo se llama, pero entonces esto lo que es lo natural no es tan blanco, pero como el Señor Jesucristo, blanco como blanca lana, como la nieve. Me acuerdo de niño en la casa de mis padres, saliendo de la casa en el invierno tan frío con 20 o 30 grados bajo cero, en una nevada la noche anterior y el sol brillando a las 8 de la mañana y saliendo de la casa, al ver esa blancura, uno nomás al pisar tuvo que cerrar sus ojos porque la blancura le encandilaba a uno por esa hermosura tan blanca que había. Y cuando llegamos a nuestro Jesucristo, este asombro que nos va a causar al verle a Él, su cabeza y su cabello blanco como la lana, como nieve, y esta blancura hablándonos de la magnificencia de nuestro Salvador. En cuarto lugar, dice aquí, no solamente su cabello, pero sus ojos como llama de fuego. Cristo es una persona directa. Él lo va a decir, o sea que su llama de fuego va a llegar. Y Él no va a hablar con rodeos, pero no va a tratar de tapar la cosa. Él lo ve. Sus ojos como llama de fuego. Ven ahí, ven lo que es. Ven exactamente esto mismo. Entonces cuando llegamos aquí, vemos en nuestro Jesucristo ahora sus ojos como llama de fuego. Él ve lo que es. Mire, hermana, no vaya a tomar esto como un juicio o como que Él nos está examinando, aunque esta es la verdad. Esto sí es la verdad. Ojos como llama de fuego. Pero Él ve la situación como es. Y Juan, que está en Patmos, sufriendo la persecución, el Señor está diciendo de Él, Juan, no te preocupes. Ojos como llama de fuego. Él ve lo que es. Él sabe. Él sabe exactamente cómo te están tratando, Juan. Él sabe exactamente qué está pasando allí con ellos, en la autoridad que ellos llevan. Pero entonces, Cristo no solamente ojos como llama de fuego. Vamos a ver número 5. Dice que sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en furor de horno. Quiero hablar de la decencia de nuestro Señor Jesucristo. Pies como bronce bruñido ha pasado por el fuego. No tengo el tiempo, hermanos, de ver las ocasiones cuando hay figuras de Cristo habiendo pasado por el fuego, pero aquí lo que tenemos en Apocalipsis capítulo 1 es que Jesucristo ha pasado por el fuego, sus pies como bronce bruñido, y el bronce que está bruñido, el fuego en la palabra nos va a hablar de juicio, y ahora a Cristo con pies como bronce bruñido. Bronce fue lo que se usó en el altar para que esto pudiera aguantar la llama. Nuestro Señor Jesucristo aguantó el fuego. En cuanto a lo que pasó en el altar, los sacrificios fueron consumidos. En cuanto a nuestro Señor Jesucristo, Él no dijo consumido solo. Él dijo consumado es. Y
y el fuego consumió el sacrificio, pero Cristo consumaba el fuego. Pies hundidos en este horno de fuego. Después dice su voz como estruendo de muchas almas. Cristo está hablando aquí. Esto nos va a hablar acerca de del dominio de Él. Va a dominar. Su voz como estruendo de agua. La expresión es de que esta voz va a ser tal de que no importa qué otro ruido hay, su voz se va a escuchar. Como estruendo de agua. Y va a haber otras distracciones, y va a haber otros ruidos por ahí, pero la voz de Cristo, voz de trueno, que va a salir, vamos a escuchar su voz. Juan está listo para escuchar o para recibir esta visión, pero primero le da una gran visión de Él, que es el importante, el Señor Jesucristo. Rápidamente, hermanos, dice enseguida, número 7, vamos a hablar de sus manos, porque dice, tenía en su diestra 7 estrellas. Esta sí es la designación, 7 estrellas, y nosotros vamos a saber que las 7 estrellas son los 7 ángeles. Ojo, de nuevo tenemos un símbolo y una representación. Nada de que ángeles son símbolos, porque las estrellas son el símbolo de los ángeles. Entonces, símbolo y representación. Pero aquí, Él tiene 7 estrellas en su mano. Él tiene no solamente la voz que va a dar el mensaje, pero Él ahora es Él mismo el mensajero que va a impartir mensaje a cada uno de ellos. Pero enseguida, número 8, lo que tenemos es su boca. Tenía en su diestra 7 estrellas, en su boca salía una espada aguda de 2 filos. Esto es su declaración. Él declaraba la espada de 2 filos. Su palabra, esto lo hubiéramos podido aprender del libro de Hebreos cuando estábamos esta mañana. Pero aquí entonces está la declaración de Él. No solamente voz de trueno, como lo va a decir, no solamente mensajero pone el mensaje, pero ahora la declaración clara. Y la última cosa, hermanos, para sin terminar, la novena cosa va a hablar de su rostro. Su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. La demostración de nuestro Señor Jesucristo. Se demuestra el fuerte como el sol que brilla, el rey del día. Él va a poder decir: Juan, estás aquí en el mundo, en esa tribulación, te quiero llevar a alguien, quiero mostrarte a alguien, y este alguien es el Salvador, el Señor Jesucristo. Hermano, hermana, estamos terminando la conferencia. Estamos aquí en el mundo todavía, pero que vayamos de la conferencia con los ojos puestos en Jesús. Amén. Bueno, hermanos, tenemos bastante información que dar, pero quisiera leer unos versículos antes de. Vamos a leer en Lucas capítulo 24. Estaba pensando en estos versículos durante toda la conferencia, porque sabía que este momento iba a llegar.
el momento en que se iba a terminar. Y creían saber lo que sentían estos hombres. Vamos a leer en Lucas capítulo 24, versículo 13. Dice: de aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Versículo 28. Dice: llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dijo, y les dio perdón. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista y se decía del uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Pedí que se le añada bendición a la lectura de su palabra. Amén. Yo estoy pensando, hermanos, en estos dos hombres que iban en este camino. Y ellos tenían su preocupación, su angustia, su tristeza. Y estoy pensando, hermanos, en la preocupación, en el trabajo, en la responsabilidad que ha sido esta conferencia para tantos hermanos. Durante varios meses hemos estado orando y planeando y trabajando por esta conferencia. No hemos sido dos, hemos sido bastante, gracias al Señor. Y sin duda hemos visto al Señor andando con nosotros. Ellos iban andando y el Señor estaba con ellos. Y ellos traían su preocupación, traían su angustia. Pero el Señor iba con ellos, y es interesante porque dice que el Señor les abrió las escrituras, les abrió la palabra. Y eso es lo que hemos tenido durante este fin de semana, la palabra del Señor abierta. Y es algo que solamente puede acontecer a los creyentes, y es tener dos cosas al tiempo. Yo he visto hermanos luchando para que sus ojos no se cierren, haciendo un esfuerzo bastante grande, se les nota. A veces la parte de la cara se baja y la otra se quiere subir para que sus ojos no se cierren. Hay cansancio. Pero estos hombres a los que tenían esa preocupación, ellos decían: ¿no ardía vuestro corazón cuando abría la palabra? Hermanos, yo he sentido esto. El corazón ha ardido por escuchar la palabra de Dios. Estamos agradecidos, hermanos, primeramente al Señor por habernos permitido llegar hasta este momento y poder decir con todo gozo: el Señor nos ayudó. Y hemos tenido una conferencia. Yo he estado en muchas conferencias, gracias al Señor, y en muchas de ellas he escuchado temas muy importantes. Pero creo que es la primera conferencia donde el tema principal es el Señor. Una conferencia devocional. Ese fue el tema principal de toda la conferencia. No había estado en una así. Uno podría pensar que la asamblea necesitaba algo especial. Hubiésemos podido escoger un tema que pudiésemos pensar nosotros que necesitábamos. Pero evidentemente, hermanos, lo que necesitamos es aprender más. Esperemos que sea puesta en práctica. Esperemos que esto nos anime, nos ayude, hermanos, a seguir adelante. Quiero agradecer
de parte del presbiterio de la Asamblea, a nuestros hermanos que nos han visitado. Nuestro hermano Pablo Quichen se hizo un viaje de México, dejó sus actividades allí por estar con nosotros. Igual nuestro hermano Marco Tulio desde Panamá. Estamos agradecidos que el Señor nos trajo. Hermano, se le hizo la invitación hace un tiempo a los dos y el Señor puso en su corazón estar aquí. Estamos contentos y agradecidos de tenerle. Nuestros hermanos que son más de la casa, no estamos menos agradecidos con ellos. Nuestro hermano José Luis, nuestro hermano Gelson, nuestro hermano Alejandro, nuestro hermano Fermín y luego nuestro hermano Miguel es de la casa. Ha tenido la responsabilidad tanto como nosotros, así que estamos agradecidos, hermanos, a ustedes, agradecidos a las asambleas anfitrionas, San Cristóbal, San Antonio. Sí podemos, hermanos, hacer una unión de actividad y vemos cómo cuando trabajamos unidos la obra y la mano del Señor se ve manifestada. Estamos contentos también por ello. Y a todos los hermanos que nos han visitado, tenemos hermanos de diferentes asambleas. Sabemos del esfuerzo que han hecho algunos hermanos de Oiva, Bucaramanga, Sincelejo. De Venezuela tenemos hermanos de Valera, de Barranca, de Mérida, y las anfitrionas San Cristóbal y San Antonio. Tenemos del Vigía, y si se me pasa alguno, disculpen, hermanos, estamos agradecidos por todos los hermanos que han llegado. Entonces, ante todo, hermanos, gracias al Señor. Quiero dar informe. Comenzamos a recoger, hermanos, ofrendas para la conferencia desde el principio de año y un total de ofrendas recaudadas de 21.046.500 pesos. Esas fueron las entradas. Las salidas fue de 20.973.100 pesos, quedando un saldo en la asamblea de 73.400 pesos. Entonces, hermanos, eso ha sido los ingresos y los regresos de las conferencias que hemos tenido este año. Entonces, hermanos, esa es la información. Nuevamente extendemos nuestro agradecimiento a todos los hermanos, seguir orando por el propósito de las próximas conferencias el año que viene allí en San Antonio. Y todos nuestros hermanos están desde ya invitados. Hermano Pablo, esperamos verle nuevamente por acá. Es la voluntad del Señor, quisiésemos tenerle. Creo que le quedó faltando tiempo. Así que la próxima vez prometemos darle más tiempo de que le dije. Entonces, hermanos, vamos a orar. Un hermano, pedimos el favor a un hermano, nuestro hermano Aníbal, va a orar para despedir. Cantaremos el himno y pasaremos entonces también a la servida del almuerzo. Informo actividades. Para el día de hoy no va a haber más actividad durante el día. La próxima actividad de la asamblea será el día martes. Habrá oración, culto de acción de gracias aquí en la asamblea a las 7 de la noche. El miércoles, culto de acción de gracias en Cúcuta a las 7:15 de la noche. El jueves nuevamente en la asamblea, culto de acción de gracias a las 7 de la noche. Y el viernes en Cúcuta, culto de acción de gracias a las 7:15. Esa es la actividad. Y el sábado estaremos nuevamente en la predicación ahí en la Gloria. Entonces, hermanos, nuevamente muchas gracias. Vamos a orar. Cantaremos el himno. Nuestro hermano Daniel tiene el himno y luego serviremos los alimentos. Bueno, vamos a orar. Padre, queremos en esta tarde dar nuestra adoración a aquel que nunca ha perdido el control, siempre lo ha tenido. Y expresamos nuestra gratitud porque tú has tomado el control
han tenido el control de esta conferencia, de estas reuniones que se iniciaron con cultos especiales de conferencia. Hemos visto tu mano ayudándonos, ayudando a nuestros hermanos Jesús Gómez, mi hermano Miguel, en estos cultos especiales, pero también hemos visto tu mano ayudando ya en plena conferencia desde el jueves. Como hemos oído y hemos experimentado pues tu palabra, ha sido abundante y ha sido esparcida la semilla. Esperamos que la misma unión quede allí grabada, esculpida en nuestros corazones como hijos tuyos creyentes, pero que no nos quedemos, oh Dios, por solamente oírla, sino en ponerla por práctica, y que como aquel ángel se le apareció al profeta y le dijo: levántate, come y bebe, porque largo camino te resta. No sabemos cuánto es el tiempo de nuestro peregrinar por acá, pero esperamos que lo que hemos oído nos ayude para caminar otro tramo, hasta que lleguemos allí a la ciudad celestial, bien sea porque el Señor venga o porque realmente tú nos mandes a buscar. Queremos darte las gracias una vez más por los hermanos que han venido, nos han acompañado. Queremos pedirte por aquellos que tienen el propósito de retornar a sus ciudades de origen, para que tú les lleves con todo bien y bendición. Y queremos darte las gracias también, oh Dios, por los alimentos que se han preparado para esta ocasión, alimentos que recibimos de tus manos. Gracias por tu ayuda en toda la conferencia. Pedimos desde ya por el próximo año la conferencia en San Antonio, para que tú aparejes todas las cosas y podamos así congregarnos a hacer asamblea nuevamente, así alrededor de oír tu palabra. Queremos dejar todo en tu presencia, damos las gracias, recíbelas en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Llegó el momento de llorar, aunque hay un poeta que escribe: cuán dulce es el consuelo dado por ellos al partir. Ya lo hemos escuchado. Vamos a entonar el 298. El 298, él expresa: Dios es grande, con su gran poder, por su tiempo amor, del poder del mal, y nos guarde para su lugar. Y en nuestro deseo expresar el fraterno amor no tenemos a los pies de nuestro Salvador, para nunca más separarnos un redil con nuestro buen pastor. 298. Dios nos guarde con su gran poder. Su tierno amor.
guarde del poder del mal, de pecados y errores, de peligros y temores. Dios os guarde del poder del mal. El fraterno amor nos veremos a los pies de nuestro Salvador. Ahora nunca más separarnos, un reptil con nuestro buen pastor. Dios os guarde gracias suyo. Haga su presente gozo en servicio y en reposo. Dios os guarde para su dolor. El fraterno amor nos veremos a los pies de nuestro Salvador. Para nunca más separarnos, un redil con nuestro buen pastor. Los hermanos que están en el hotel llegan hasta las 1:30 para poder retirarlo por ahí, hasta las 1:30. Entonces,